Buenas tardes. En este video conoceremos qué es la física y cuáles son sus divisiones. Este es el primero de una serie de videos pertenecientes al curso de Física 1 en tercer semestre de bachillerato. Y para iniciar vamos a conocer cuáles son los puntos que vamos a tratar en esta presentación. Lo primero que haremos será conocer la definición de ciencia. ¿Cuál es la división fundamental de las ciencias? ¿Qué es la física? La diferencia entre fenómenos físicos y químicos, las divisiones y las subdivisiones de la física y finalmente las fuentes consultadas. El conocimiento se produce de diferentes formas. Una de ellas es mediante la experiencia, mediante la práctica. Podríamos decir mediante ensayo y error. Este conocimiento que se obtiene meramente mediante la experiencia se conoce como conocimiento empírico, que si bien es útil, es un conocimiento no tan riguroso. La ciencia es también un conjunto de conocimientos, pero es mucho más exigente. El conocimiento científico se obtiene de manera sistemática, es decir, mediante un procedimiento bien establecido, un procedimiento de razonamiento y de experimentación. Además de que el conocimiento científico se obtiene de una manera ordenada, tiene la característica de que debe ser posible comprobarlo por diferente número de personas y en diferentes partes del mundo. Es decir, un resultado obtenido en un determinado lugar siguiendo las características de la ciencia tiene que ser verificado por diferentes investigadores en distintos lugares del mundo para que éste pueda ser aceptado. Dado que el conocimiento científico es muy amplio, la ciencia tiene que dividirse y una primera división comprende a las ciencias factuales y a las ciencias formales. Las ciencias factuales son aquellas que trabajan sobre estructuras de razonamiento. Se ocupan de cuestiones fundamentales en el razonamiento humano, cuestiones abstractas e ideas. Ejemplos de las ciencias factuales son la lógica y las matemáticas. Son ciencias rigurosas, pero que son poco susceptibles a cambios, debido a que trabajan, como lo dije antes, en estructuras muy fundamentales, muy básicas. Las ciencias formales, por su parte, son aquellas que estudian hechos o fenómenos concretos, ya sea de la naturaleza o del comportamiento del ser humano en sociedad. Tenemos entonces por una parte las ciencias naturales y por otra las ciencias sociales. Las ciencias formales sí están sujetas a modificaciones, conforme los resultados que se vayan conociendo producto de investigaciones posteriores. Por lo tanto, están en constante proceso de mejora. Y ejemplos de ellas son la física, la química, la historia y la economía, entre otras. Podemos representar de manera esquemática una división de las ciencias mediante esta imagen. Tenemos por una parte las ciencias formales, se relacionan con las ideas. Ya hemos mencionado que sus ejemplos son la lógica y las matemáticas. Y por otra parte tenemos las ciencias factuales, que se encargan del estudio de hechos concretos. Por una parte están las ciencias naturales, por otra las ciencias sociales y sus correspondientes divisiones. La física entonces es una de las llamadas ciencias naturales. El nombre de la física proviene de una palabra griega. Se escribe physike y significa naturaleza. Es una ciencia natural que se encarga entonces de estudiar los fenómenos que ocurren en la naturaleza, en los cuales interactúan la materia y la energía. Sin embargo, tiene una restricción, y esta restricción es que en los fenómenos que estudia la física no va a haber cambios irreversibles en la estructura de la materia. Es decir, la materia se conserva estable. Puede suceder que existan los llamados cambios de fase. Por ejemplo, cuando un bloque de hielo se derrite, cambia de fase sólida a fase líquida. Sin embargo, molecularmente sigue siendo la misma materia, sigue siendo agua. Y al hablar de cambios en la estructura de la materia, llegamos entonces a los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Tenemos que hacer una distinción entre ambos. Los fenómenos físicos son aquellos donde la materia no presenta cambios irreversibles, no sufre grandes cambios, y algunos ejemplos de ellos que vamos a estudiar posteriormente son el movimiento de los objetos,
la reflexión de la luz, la transmisión del calor o los cambios de estado de la materia, fusión, vaporización, etc. Por otra parte tenemos los fenómenos químicos, que son opuestos a los fenómenos físicos. Los fenómenos químicos sí involucran cambios irreversibles en la estructura de la materia. Como su nombre lo dice, son objeto de estudio propiamente de la química. Algunos ejemplos de ellos son la oxidación de los metales, la digestión de los alimentos o la combustión de la materia. Hay muchos más ejemplos, sin embargo, mencionamos solamente algunos. En cuanto a la física, es un campo de conocimiento bastante amplio y que tiene que dividirse tal como lo hacen las ciencias. Tenemos por una parte la física clásica, por otra la física moderna. En la física clásica se estudia movimiento con velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz. Históricamente fue desarrollada antes de 1900. Diferentes investigadores han aportado al desarrollo de la física. Sin embargo, a partir de 1900 se dio una serie de fenómenos que no fue posible explicarlos mediante la física clásica. Se tuvo que ampliar entonces el campo de conocimiento, rompiendo algunos esquemas, modificando otros, y surge la física moderna. La física moderna es una ampliación de la física clásica que se desarrolla desde 1900 hasta la fecha, es decir, seguimos todavía en el desarrollo de esta física moderna. La física moderna se encarga de estudiar los fenómenos físicos a escala subatómica o cosmológica, es decir, a una escala muy pequeña, inaccesible directamente para nosotros, o bien a una escala enormemente grande. Pensemos simplemente en distancia de una galaxia a otra. Estos fenómenos que estudia la física moderna ocurren a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, por lo tanto, no es posible explicarlos mediante ideas clásicas. La física clásica, cuando tratamos de explicar un fenómeno a estas velocidades, generalmente nos produce resultados erróneos. Tanto la física clásica como la física moderna tienen sus respectivas subdivisiones. Dentro de las subdivisiones de la física clásica encontramos la mecánica clásica, la termodinámica, la acústica, la óptica y el electromagnetismo. La mecánica clásica estudia el movimiento y las fuerzas. La termodinámica se encarga del estudio de los fenómenos relacionados con el calor. La acústica se ocupa del estudio del sonido, la óptica de los fenómenos relacionados con la luz, y el electromagnetismo se encarga del estudio de la electricidad y el magnetismo y la forma en la cual interactúan. Conforme avancemos en el estudio de la física, iremos conociendo cada una de estas áreas. En cuanto a la física moderna, esta se divide en dos partes. Sin embargo, dependiendo del autor consultado, puede existir 3 o hasta 4 partes diferentes. Por una parte tenemos la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se encarga del estudio de los fenómenos físicos a una escala muy pequeña, típicamente subatómica o hasta subnuclear. Permite identificar cómo interactúan entre sí las partículas que componen el átomo o los núcleos. Una de las ideas básicas en la mecánica cuántica es la idea de la cuantización de la energía y la imposibilidad de conocer al mismo tiempo cuál es la posición y la velocidad de un determinado objeto o partícula. En cuanto a la teoría de la relatividad, conocemos a su principal exponente, principal desarrollador, Albert Einstein. La teoría de la relatividad estudia los fenómenos a escala cosmológica y para esto Einstein introdujo el concepto del espacio-tiempo y las correspondientes deformaciones. La teoría de la relatividad considera la descripción del universo en términos de la deformación del espacio-tiempo provocada por la materia, dando entonces una interpretación muy diferente a lo que conocemos clásicamente como la gravedad. Tenemos entonces las divisiones de la física. Hay diferentes divisiones. Aquí, por ejemplo, se cita un periodo de transición. Tenemos la física clásica, que incluye la termología, nosotros la llamamos termodinámica, ondas o acústica, óptica, mecánica. Y en la física moderna tenemos la física nuclear o la física atómica, aquí faltó la relatividad.
Diferentes autores establecen diferentes divisiones en la física moderna, sin embargo, en conjunto estudian los mismos hechos. Otra división es la que observamos aquí, donde ahora tenemos muchas más divisiones de la física moderna: nuclear, atómica, partículas elementales, aquí aparece la relatividad, y la mecánica cuántica. En cuanto a la física clásica, tenemos la mecánica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo y la termodinámica. Vemos que la mecánica a su vez se divide en 3 áreas, mismas que iremos estudiando en este semestre, en el bloque número 2 y el bloque 3. Finalizamos con las fuentes consultadas. Fueron 2 fuentes de información. Puedes buscarlas en internet y ampliar el estudio realizado para este tema. Esto es todo por el primer video. Espero que este video te sea de utilidad. Puedes formular las dudas a partir de la plataforma educativa y comenzar con el desarrollo de tus actividades.